Bienvenidos a este... Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Está este vídeo en 360 grados. Voy a querer compartir una pequeña anotación respectiva a uno de los vídeos que hice la semana pasada. Como sabéis, tuve el coche arreglando lo que sería el parachoques en carrocería y pintura para que pusieran el parachoques nuevo, y me dieron un coche, por así decirlo, para poder ir a hacer mis cosas. Normalmente nunca sé si me va a hacer falta el coche o no, pero como no sabía tampoco lo que tenía planeado el día que fui a hacer la reserva, o sea, a pedir una cita, pues dije que sí que me hacía falta el coche y lo he tenido durante 2 días. En esos 2 días, como sabréis, hemos hecho 19,5 kilómetros. El coche ha hecho un consumo medio de 60 kilómetros. Por lo tanto, ha tenido un consumo medio de 19,5 o 19,6 litros a los 100 y nos ha costado esos 19,5 kilómetros. Nos costaron 5 francos con 27 rapas. Mentira, echamos 5,27 litros, perdón, y gastamos 9 francos con 38 rapas. Como sabéis, el valor energético de la gasolina, independientemente el peor de los casos, es de 9,6 kilovatios por litro, y si hacemos este cálculo de 9,6 kilovatios por esos 5,27 litros, nos da más o menos unos 54,2, 54,3 kilovatios hora de potencia. Sabiendo que actualmente tenemos una media de temperatura durante las 24 horas de más o menos menos 4 grados, es decir, que el coche circula en temperaturas de entre menos 10 y menos 2 grados, más tiempo, menos tiempo, según, pero es la media que tenemos actualmente en nuestro coche, y sabiendo que en invierno tenemos peores rendimientos, una eficiencia que normalmente el Tesla en sus mejores condiciones tiene entre 6,9 y 7,1 kilómetros por kilovatio. Estamos hablando de temperaturas en otoño y en primavera, que es cuando mejor se comporta el coche. En invierno tenemos pues algo parecido a lo que pasa en verano, solamente que incluso afecta más, puesto que el coche está todo el rato intentando calentar las baterías, además de calentar el habitáculo. Por lo tanto, tenemos una media más o menos de entre 5 y 6 kilómetros por kilovatio hora. Estamos hablando naturalmente de conducción, da igual, autopista o... Yo siempre pongo autopista porque es donde peor rendimiento tiene el coche. Yo nunca hablo de ciudad, nunca se habla de las cosas positivas porque no tendríamos otro tema que hablar, y normalmente en ciudad yo no me muevo mucho, puesto que pienso que en ciudad te puedes mover a pie o en los servicios que hay en ciudades. Pero bueno, autobús, metro, tranvía, lo que tengas, barco. Bien, haciendo un cálculo así, 54 kilovatios a 5 kilómetros, pues nos da algo más de 19,5 kilómetros, ¿verdad? Creo que aquí no hay ninguna diferencia. Todos los kilómetros que hice con aquel coche fueron en ciudad, no fui a autopista. Hubiera tenido quizás mejor rendimiento en kilómetros, pero no creo que fuera tan así, porque siempre para llegar a una autopista tienes que haber pasado antes por un pueblo o por una ciudad. Por lo tanto, aunque el consumo fuera mejor, se relativizaría seguramente a más kilómetros y al final me saldría más o menos el mismo cálculo. Es decir, con esos 54 kilovatios, pues podemos hacer por cada kilovatio 5 kilómetros, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 270 kilómetros hubiéramos hecho en un coche eléctrico por ese mismo gasto, en esas condiciones. Incluso los días que tuve el Tiguan hizo mejor temperatura que la que está haciendo últimamente, puesto que la temperatura media fue de 5 o 4 grados. Pero bueno, no voy a meterme en esas tonterías de excusar todo para que sea mejor. No. Digamos que fueron las mismas condiciones. En el caso de que hubiera sido una época eficiente de 7 litros, de 7 kilómetros por 100 litros, bueno, ponemos 6. Nos daría pues 6 por 54, 6 por 4, 24, 9 por 2, 6 por 5, 30, 324 kilómetros. Nos hubiera hecho tranquilamente el coche en autopista con esos 54 kilovatios. Podemos ir naturalmente también a cuánto nos cuesta los 9,27, ¿no? 9,27 euros, pues joder, ¿cuánto podríamos tener de energía cargada? Bueno, pues la verdad es que en la consumo voy a hacer siempre el cálculo a 25 céntimos, puesto que la carga me vale al día de hoy aún a 22, aunque a partir del 1 de febrero subirá
a 25 y luego yo calcularé con 28 por el simple hecho de que también pagamos 10 francos mensuales por utilizar el servicio, por lo tanto son 0,25 y tenemos en un franco tenemos 4 veces 0,25, o sea, por cada euro por cada franco podemos hacer 4 kilómetros, 4 por 9 son 36 kilovatios más uno más, serían 37 kilovatios. 37 kilovatios a 5 kilómetros, pues 5 por 7, 35, 5 por 3, 15 y 3 son 187 kilómetros, 185 kilómetros en el caso de si hablamos de la energía gastada con dinerito, y en caso de que lo pongamos pues en verano, pues serían 7 por, ponemos 6 por 37 creo que era, 6 por 7, 42 y 6 por 3, 18 más 4, pues también unos 200 y pico kilómetros. Como veis, podemos discutir el coche eléctrico sí o no. Naturalmente la gran problemática que tiene todo el mundo es el cargar, porque piensan que tiene que cargar igual que con el coche de gasolina, que tienen que ir extra a un sitio. La verdad es que tú cargas cuando tienes tiempo. Si vas a un centro comercial, tiene punto de carga, pues cargas. Si vas al cine, lo pones y cargas. Si vas a la compra, quizás tengas para cargar, lo pones y cargas. Si vas a trabajar, quizás cerca de trabajo tengas un sitio donde ponerlo para cargar. O sea, hay tantas posibilidades reales que puedes tener en tu vida con el coche, que todas las otras excusas como tengo que ir a cargar, porque claro, estás acostumbrado a que cada vez que te hace falta repostar, tengo que irme al coche y tengo que irme a la gasolinera, ponerme en el surtidor, y eso desaparece en el coche eléctrico, porque prácticamente llegas a un sitio y en vez de aparcar en el por ejemplo, si vamos al Glacentrum, que es donde tenemos un centro comercial con cargadores, pues en vez de aparcar en el P8, aparco en el P5 y aparco donde está el punto de carga. Y si voy a estar 1 hora, 2, normalmente yo suelo estar entre 4 y 6 horas en un centro comercial, vale, y en ese caso, si hago una carga en esta clase de sitios, entonces los números cambiarían, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer este mismo ejemplo con el Tiguan. 5,27 litros, siguen siendo los mismos kilovatios hora, pero vamos a irnos directamente a la fase del dinero. ¿Cuánto vale una carga lenta en un centro comercial en Suiza? Bueno, pues aquí tenemos una cosa que nos puede hacer demasiado daño. Nos puede costar entre 0,30 y 0,55. ¿Qué pasa? Que con 0,55 pues tenemos cada franco, pues en vez de tener 1 kilovatio tenemos un poquito menos, pero vamos a ser buenos, y como hay gente que puede cargar a 0,35 y hay gente que puede cargar a 0,55, lo vamos a poner a 0,50 para el cálculo. Es decir, por cada franco tenemos 2 kilovatios, es decir que con 9,27 tendríamos más o menos unos 18,5 kilovatios cargados. E igualmente hacemos la misma genialidad de cálculo: 5 por 18, 5 por 8, 40, 5 por 1 es 5 y 4 son 90 kilómetros que podemos hacer con el coche eléctrico. Y en el caso de tener una buena época en verano, pues tenemos esos 6 kilómetros, para no ser muy injustos, también con el coche de gasolina. Y tenemos pues 6 por 8, 48, 6 por 1, 6, son 108 kilómetros igualmente, a diferencia de los 19,5 iniciales que teníamos en el coche de lo que sería de gasolina. Ya, pero estás hablando de un sub. Bueno, te estoy dando los números mínimos para que incluso un Tesla Model Y te vaya a salir con el mismo rendimiento que con lo mal que he puesto al Tesla Model 3. He puesto números peores de Tesla Model 3 para que se acerquen más a los reales del Tesla Model Y, y para que te hagas una idea de que los dos coches, en este caso son un SUV, es un sub. Y naturalmente este vídeo sencillamente era por compartir con vosotros esta camino 360 grados, y vamos a entrar justamente ahora un ratitín, nada, un par de segundos en la autopista, y una vez que salgamos de la autopista habré acabado la carga. Si estás interesado en comprarte un Tesla Model 3, Model Y, Model X o Model S, o incluso el día de mañana cuando salga el Model 2 también quieras probarlo, aunque solamente sea para una prueba de conducción, utiliza mi código de referidos para coger esa prueba de conducción, y a mí me darán una pequeña recompensa, un par de créditos que lo podré canjear por kilómetros. Y a ti, si haces una reserva a un coche, pues tendrás 3 meses de autopilot mejorado incluido en el coche, que es una solución de software que puedes ampliar o quitar.
y que además te dará una pequeña rebaja en la compra del coche, que normalmente suele ser más o menos lo que tú reservas el coche. El coche, un Tesla Model 3, Model Y, cuesta 250 euros la reserva. Más que nada es para tener tus datos personales, y además cuando ya coges el coche ya tienes todo lo que te hace falta para poder ir a un cargador de Tesla y no tener que utilizar ninguna aplicación para poder cargar tu coche. Nada, nos vemos.